Buenas. Este es el segundo de los pequeños laboratorios sobre simulación. Aquí ya va a ser una simulación más directa con la materia que hemos estado estudiando en métodos. ¿Para qué es este laboratorio? Este laboratorio es un laboratorio de simulación de potencia y significancia. ¿Recuerdas el ejemplo que nosotros habíamos visto a principios de clase? En una población específica de hombres se ha determinado que el peso promedio del adulto de 18 años o más ha sido históricamente de 60 kilogramos con una desviación estándar de 20 kilogramos. Sin embargo, un cambio en la dieta en la que los chicharrones de cerdo han sustituido a los picadillos de vegetales hace pensar que el peso promedio se ha incrementado. Se desea probar que el peso promedio aumentó con un nivel de significancia alfa igual a 0.05. Se toma una muestra de 2.000 personas y se les pesa con una báscula estandarizada. En esta muestra se obtuvo que el peso promedio de los hombres es de 63 kilogramos y prueba la hipótesis de que el peso promedio de los hombres ha aumentado con un alfa de 0.05. Sabemos que la hipótesis nula y alternativas serían las siguientes. Sabemos que el mu mayor a 60 es una prueba de hipótesis de una cola, porque lo que se quiere investigar es si el promedio ha aumentado. Y sabemos además que la significancia se puede definir como la probabilidad de rechazar H0, dado H0 cierta. Y esto sería equivalente a la probabilidad de que Y barra sea mayor al Y barra tabular, que se calculaba con el método de las unidades de medición, condicional, y esto es muy importante para la simulación, condicional a que mu es igual a 60. Repito, el valor de Y barra tabular es el que hace que dicha probabilidad sea igual a 0.05. Estos valores ya los habíamos calculado. Recuérdese que para una simulación, además, siempre es bueno tener vectores de almacenamiento. Mi objetivo ahora es simular la distribución muestral de Y barra y encontrar el valor de Y barra tabular tal que alfa es igual a 0.05. En otras palabras, también calcular la significancia. Sabemos además que el Y barra tabular, según el método de las unidades de medición, es 60.735. Esto quiere decir que todos los valores, si la media encontrada en una muestra es mayor a 60.735, se rechaza la hipótesis nula. Si la media es menor a 60.735, no se rechaza la hipótesis nula. O igual, si utilizáramos el método de los cuantilos, se rechaza la hipótesis nula si el z calculado es mayor a 1.645 y no se rechaza la hipótesis nula si el z calculado es menor a 1.645. En otras palabras, por cálculos manuales, sabemos a partir de qué valor se define una significancia del 5%. Tristemente para este ejemplo no tenemos una prueba T, una prueba Z normal, así que la tenemos que programar manualmente. Como ya sabemos el Z tabular, a partir de qué valor se rechaza, entonces la programación es muchísimo más sencilla. Porque como les dije, sabemos entonces que se rechaza la prueba si Y barra es mayor a Y barra tabular. Ahora, ¿de qué se trata la simulación? De que vamos a generar números aleatorios. Números aleatorios para representar la distribución muestral de Y barra. Voy a tener dos arreglos o vectores de almacenamiento. Almacén.Y barra y almacén.rechazo. Aquí tendría en ambos, voy a hacer 10.000 corridas y los voy a alimentar con NAs. Aparte, por el problema, sabemos que lo que se tenía era un tamaño muestra de 2.000, entonces voy a generar la distribución de Y barra a partir de 10.000 muestras de tamaño 2.000. Y esto es muy importante para analizar la significancia. Recuerden que es una probabilidad condicional a la hipótesis nula. Así que mis números aleatorios son muestras de tamaño 2000 con media igual a 60, porque eso era lo que me decía la hipótesis nula, y desviación estándar igual a 20. Aquí genero la muestra. Aquí en almacén.y barra corchete i estoy almacenando las medias. En la corrida 1
relleno la celda 1. En la corrida 2 relleno la celda 2 con el promedio. En la corrida 10.000 relleno la celda o el espacio 10.000 con el promedio de una nueva variable. Y vean además, en almacén punto rechazo, estoy poniéndole un 1 si rechacé la hipótesis nula y un 0 si no rechacé la hipótesis nula. Entonces, ¿por qué un 1? Porque recuerden que estoy analizando la significancia. La significancia es la probabilidad de rechazar. Lo voy a hacer con esta variable booleana. Le digo almacén.llevarra y, en otras palabras, el promedio que tengo aquí, si es el mayor a 60.73, póngale un 1. Si es menor a 60.73, póngale un 0. Así que vean cómo lo voy a correr. Hago todo el ciclo y ahora voy a analizar el histograma de Llevarra. Este histograma de Llevarra lo que me representa es la distribución muestral de la media. Veanlo aquí. Esta sería la distribución muestral de la media. Vean que es bastante amontañado, parece aproximadamente una distribución normal. Si yo hago el cuantilo, o sea, busco el percentil 95 de este Llevarra, este percentil 95 debería ser muy parecido a mi Llevarra tabular. Recuerden que el Llevarra tabular es 60.73 y en mi corrida aquí obtengo un 60.73576. Cada uno de ustedes que lo corra va a obtener un valor distinto aquí. ¿Por qué? Porque estamos generando números aleatorios. Ahora, lo que más me interesa es analizar la significancia. Como los números aleatorios los generé condicional a la hipótesis nula, o sea, tomando los parámetros de la hipótesis nula, yo esperaría que la media del vector de almacenamiento, almacén-rechazo, sea aproximado a la significancia. Y aquí lo podemos ver como yo estoy obteniendo 0.0516. Si ustedes lo corren, van a obtener valores cercanos al 0.05, porque la significancia es condicional a la hipótesis nula. Noten que el valor anterior es aproximadamente igual a la significancia. Yo también con el problema puedo simular el p-value. El p-value, probabilidad asociada a la prueba, se puede calcular con esta distribución muestral. Por cálculos manuales, sabíamos que el p-value era 0.00000, esto 97. Como apenas estamos simulando 10.000 repeticiones, la aproximación no va a ser tan precisa. Véase que en la muestra, en el ejemplo, se dice que se obtuvo un Llevarra. Y se sabe que el p-value es la probabilidad de observar el valor de la muestra o uno más extremo. Así que yo voy a generar un nuevo vector de almacenamiento con 10.000 valores y se le va a poner un 0 si Llevarra es menor a 63 y se le va a poner un 1 si Llevarra es 63 o más. La media de esta variable binaria me representa la probabilidad. Vean que obtengo un 0. ¿Por qué? Porque apenas tengo 10.000 números. Para yo aproximarme a este 0.000097, yo debí de haber probablemente corrido 10 o 100 millones de corridas. Pero vean cómo me aproximo bastante bien. Con simulaciones me aproximo a la significancia, a la distribución muestral y al p-value. Y también me puedo aproximar a la potencia. Recuerden el ejemplo de la potencia en el que se varía ahora el tamaño de muestra. Se dice nuevamente que se tiene el ejemplo de que el peso promedio era de 60 kilogramos, una desviación estándar de 20 kilogramos. Se cree que la media ha aumentado y ahora se toma una muestra de 1.000 personas y se les pesa con una báscula estandarizada. Si quieres saber cuál es la potencia que tendría esta prueba con la muestra de 1.000 personas para detectar un peso de 61.5 kilogramos. Aquí tendríamos una hipótesis nula de μ igual a 60, una hipótesis alternativa de μ mayor a 60
y una hipótesis alternativa asterisco que es mu igual a 61.5. Recuerden que la potencia es condicional no a la hipótesis nula, sino condicional a la hipótesis alternativa asterisco. Por eso es que la potencia de la prueba sería la probabilidad de rechazar H0 dada H0 falsa. O sea, probabilidad de rechazar H0 dado mu igual a 61.5. Para eso nuevamente voy a hacer mis vectores de almacenamiento. El almacén llevarra 2 con 10.000 NAs y el almacén rechazo 2 con 10.000 NAs. Y ahora voy a hacer lo que sigue. Nuevamente voy a generar números aleatorios, ya con muestras de tamaño 1000, ya no 2000. Y la media ya no va a ser 60, la media es 61.5. ¿Por qué 61.5? Porque es condicional a la hipótesis alternativa. Nuevamente aquí tengo una Y barra y aquí tengo en almacén rechazo 2, lo que estoy es, yo sé que por cálculos que hicimos previamente, ustedes pueden buscar en la materia, se rechaza la hipótesis nula si el almacén Y barra es mayor o igual a 61.04. Corramos este ciclo, vean que R duró un poco en generarlo. Y ahora voy a calcular la media de almacén.rechazo 2. Recuerden que almacén.rechazo 2 tiene una serie de unos y ceros. 1 cuando se rechazó y 0 cuando no se rechazó. Así que la media de ese vector es una probabilidad al rechazar, que es la definición de la potencia. Lo calculo y obtengo una probabilidad de 0.7604 de rechazar. Ustedes van a obtener números ligeramente distintos, pero recuerden que en nuestros cálculos manuales la potencia era igual a 0.7673. Así que con simulaciones me aproximé bastante bien a la potencia de la prueba. Noten la similitud entre 0.7604 y 0.7673. Ahora bien, esta es una ilustración del caso en el que se programó muy rudimentariamente la prueba Z, porque R no tiene una función que calcule la prueba Z de esta forma. Hagámoslo entonces con la prueba T, porque la prueba T sí existe en R. ¿Cuánto sería la potencia si volviéramos a hacer el contraste, pero con la prueba T? Recuerden que la prueba T supone que tenemos una distribución normal, y aquí sí lo podemos hacer porque estamos generando números aleatorios de una distribución normal. Tenemos tamaños de muestra pequeños y aparte nuestra desviación estándar la vamos a sacar no de la población, el sigma de 20 para hacer la estimación, sino en la desviación estándar de cada muestra. Sin embargo, no, a pesar de ello, para simular, nosotros sí tenemos que buscar o conocer el valor de la desviación estándar poblacional. Así que vamos a seguir planteándolo en 20. ¿Por qué necesitamos eso? Porque cuando hagamos Y igual a R norm min 61.5 tenemos que decirle cuánto es la desviación estándar. Así que vean mi vector de almacenamiento. Ahora tengo almacén Y barra 3 con 10.000 NAs. Almacén rechazo 3 con 10.000 NAs. Y ahora tengo R norm, mi Y, se me da la muestra. Pero recuerden que nuevamente es media igual a 61.5 porque es condicional H1. Además el tamaño de muestra es 1000. Aquí estoy almacenando la media y aquí vean que ya no estoy haciendo manual la prueba T, sino que estoy utilizando la función que tiene R. Voy a almacenar todos los resultados de la prueba t.test en el objeto prueba.t. Y yo sé que un subobjeto de este objeto es el p-value. Entonces yo sé que se rechaza la hipótesis nula si el p-value es menor a 0.05. Así que si el p-value es menor a 0.05, le va a poner un 1 al vector de almacenamiento, almacén rechazo 3. Y si no se rechaza la hipótesis nula, le va a poner un 0. Veámoslo aquí. Y veamos la media de almacén rechazo 3, que es una potencia también.
Noten cómo decreció ligeramente la potencia. Antes teníamos una potencia de 0.7604 si usábamos la prueba Z, mientras que ahora tenemos una potencia de 0.6591 si usamos la función t.test. ¿Esto por qué sucede? Porque la potencia de la prueba T o la prueba T en general es menos potente que la prueba Z cuando se conoce la varianza poblacional. Ok, entonces, con lo que hicimos, les dejo para que ustedes prueben, traten de calcular la potencia de la prueba para una prueba binomial exacta del manual de práctica. Este era el ejemplo, así que ustedes pueden buscar el ejemplo, era la pregunta 8, y tratar de programar nuevamente con los subobjetos del objeto o de la función del objeto generado, una función que tiene R para hacer una prueba binomial exacta. Muchísimas gracias.